Bendito sea el nombre de Dios. Bendiga pueblos todos el nombre del Señor. Bendiga al que vive, nuestro Dios y Salvador. Bendiga pueblos todos el nombre del Señor. Bendiga al que vive, nuestro Dios y Salvador. Al Señor, nuestro Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendita sea la roca de la salvación. Benditos sean los pies de los que anuncian la verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Bendiga pueblos todos el nombre del Señor. Bendiga al que vive, nuestro Dios y Salvador. Bendiga pueblos todos el nombre del Señor. Bendiga al que vive, nuestro Dios y Salvador. Al Señor, nuestro Dios. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Seamos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de la palabra del Señor. Hoy veremos el tema, la culpabilidad del ser humano y la gracia de Dios. Está fundamentada en Romanos el capítulo 1. Permítanme leerlo y luego orar. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente, porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, más bien se hicieron vanos en sus razonamientos, y su insensato corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron fatuos, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por tanto, Dios los entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones, para deshonrar sus cuerpos entre sí. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Por esta causa, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra naturaleza. De la misma manera, también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer,
se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución que corresponde a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están repletos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malas intenciones. Son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. A pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. He leído Romanos capítulo 1, los versos del 16 al 32. Ahora oremos. Dios, permítanos en este momento, a través de su palabra, encontrar por qué somos culpables y la gracia que usted nos muestra como un camino que nos provee para todo ser humano y que está al alcance de todo aquel que quiera reconocerlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Sabe usted que más de 17,000 científicos en el mundo nos indican que nuestro planeta supuestamente está al borde de su propia destrucción? Primero nos dijeron que era la capa de ozono. En 1980, los científicos británicos denunciaron dramáticamente el adelgazamiento de la capa de ozono en la estratosfera, sobre todo en la Antártida. El peligro era y es el paso de rayos dañinos ultravioleta para todo el planeta y sobre todo para el ser humano. En 1986, la investigadora estadounidense Susan Solomon mostró que el ozono estaba siendo destruido por la presencia de moléculas que contienen cloro y bromo y que vienen del clorofluorocarbono, el famoso CFC, gases que se encontraban en casi todo lo que usamos, desde aerosoles para el cabello hasta en los refrigeradores de las unidades de aire acondicionado. Gracias a la prohibición global del uso del CFC en el Protocolo de Montreal en 1987, la situación de la Antártida fue mejorando poco a poco. Pero el 6 de febrero del 2018 se nos hace conocer que la capa de ozono que protege la vida en la Tierra de la radiación ultravioleta sigue debilitándose. Y aunque su primera manifestación, el agujero sobre la Antártida, se está cerrando, la concentración de ozono atmosférico en otras latitudes del planeta sigue disminuyendo. Los científicos aún no saben definir con certeza qué está resquebrajándola, qué está pasando en el cielo protector, aunque señalan al ser humano como culpable por sus inventos y estilo de vida, ese estilo de vida de origen industrial. Pero otra de las cosas que están amenazando la vida en el planeta es el calentamiento global. En el nuevo informe sobre las perspectivas del medio ambiente, elaborado por las Naciones Unidas y presentado en Nairobi el 13 de marzo del 2019, alerta de la desaparición de la capa de hielo del Ártico. Si esto ocurre, traerá, dicen ellos, aumento de muertes por contaminación del aire en las ciudades y la extensión del desierto en amplias regiones de la Tierra. Pero esto es solo una de las duras advertencias que contienen las 740 páginas del nuevo informe sobre el estado del medio ambiente que la ONU ha presentado. ¿Cuáles son las causas a considerar?
No vamos a leer todas las páginas, pero entre las principales se nos dice la deforestación. Esto es la tala descontrolada y los incendios forestales de selvas tropicales que están poniendo en jaque el efecto beneficioso de la vegetación y la producción de oxígeno. Pues es gracias a la fotosíntesis que los árboles o toda la vegetación, al absorber CO2, devuelven a la atmósfera oxígeno, actuando así como reguladores naturales del clima. Pero este efecto se está perdiendo, porque la fotosíntesis, la que produce el oxígeno, se está perdiendo a través de la deforestación y los incendios forestales, sobre todo en Latinoamérica, que era considerada y aún es los pulmones del mundo. También se nos dice que esto ocurre porque consumimos mucha combustión de combustibles fósiles. Es decir, la combustión de carbón, petróleo y gas produce dióxido de carbono y óxido nitroso, fatal para la supervivencia de la vida en el planeta. Otra de las cosas que se narra ahí es los fertilizantes, pesticidas y químicos. Y pues sabemos que los fertilizantes son cada vez más usados en la agricultura y producen grandes cantidades de óxido nitroso. Y los pesticidas, sobre todo, están aniquilando con insectos y otros tipos de vida que mantienen el balance de la naturaleza. Últimamente, las abejas son las que están siendo amenazadas y se nos dice que si las abejas son exterminadas, nuestro planeta va a sufrir duras consecuencias. Es más, los químicos que se desarrollan para medicina, así también como para armas letales, están contaminando tanto a la naturaleza como al ser humano. Otra de las cosas que nos están diciendo es el aumento de la población. Dicen que la población mundial no deja de crecer y consumir. Esto provoca que los procesos de producción para dar respuesta a tanta demanda aumentan y lo hagan también la emisión de contaminación. Este ha sido y es el pretexto para que grupos elitistas de poder quieran terminar con seres humanos, considerados carga y demandantes de insumos que ya no producen. Por ejemplo, los ancianos, los enfermos crónicos, los grupos con capacidades diferentes, etcétera, etcétera, son considerados consumistas y que no son productivos. Por eso, la activista medioambiental sueca Greta Thunberg, centrada en los riesgos planteados por el calentamiento global, en su discurso manifestó indignada ante los líderes políticos. «Nos están fallando», dijo. «Ustedes me han robado mi infancia y aún así yo soy una de las afortunadas. La gente está sufriendo y muriéndose y ustedes solo pueden hablar de dinero». El mundo ha vivido y está viviendo como si Dios no existiera y ha degenerado en su aspecto social, moral, religioso y cultural por vivir en la ignorancia de Dios, del Dios verdadero. Esa ignorancia lo ha llevado a vivir con actitudes que están en oposición a sus propósitos para conservar este mundo. Y por supuesto, estamos cosechando corrupción, antivalores, delincuencia, inmoralidad y enfermedades pandémicas, unas propias de nuestro estilo de vida y otras creadas con este fin, como el que estamos enfrentando ahora. Por eso, permítanme ver por medio de la palabra de Dios que el ser humano es culpable de tener a este mundo en total caos. Pero Dios ha provisto una salida. En Romanos, el capítulo 1, los versos 18 al 32, desde el 16 que leímos, encontramos las causas, las consecuencias y el veredicto de haber negado y desobedecido a Dios. Y por supuesto también encontramos en los versos 16 y 17 la salida que usted y yo necesitamos. Empecemos por las causas. Dice el verso 18: «Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad».
¿Se da cuenta? La primera causa es impiedad e injusticia. Los seres humanos estamos viviendo impíamente. Esto implica que actuamos con una conducta inmoral, pero no nos importa. Peor lo que piensen los demás o digan los demás. Total, la vida es para los más vivos o los más fuertes o los que más tienen. Lo peor es que la sociedad está asumiendo paulatinamente estos conceptos como verdaderos y prácticos. Ya no nos importa la justicia en sí, si vamos a sacar tajada personal y vida satisfactoria. Esto es vivir impíamente. Es decir, vivo mi vida sin importarme lo que digan los demás. Si con ello usufructo mis placeres y triunfos, ¿qué me importan los otros? La segunda causa que menciona esta parte de las Escrituras es: estamos ansiosos del poder y gloria y no nos importa los demás. Los versos 19 y 20 dicen: porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente, porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. El ser humano no ha reconocido a Dios como el hacedor y proveedor de este mundo, a pesar que Dios se ha manifestado y lo ha puesto en evidencia ante el ser humano su poder y gloria por medio de las cosas visibles del universo, mostrando que cumplen leyes y que muestran inteligencia. Pero, al contrario, el ser humano se ha revestido de su propio poder y gloria, elevándose hasta creerse un Dios por su terrena sabiduría. Esos son los necios razonamientos de su vano poder. El ser humano entonces se ha enaltecido, algunas veces hasta con soberbia, negando al Creador y asumiendo sus propias conclusiones sobre lo existente. La tercera cosa es corazón entenebrecido. El verso 21 dice: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, más bien se hicieron necios en sus razonamientos, y su insensato corazón fue entenebrecido. Por no encontrar las explicaciones en la palabra de Dios y darle honra, ha buscado explicaciones y razonamientos necios. Por tanto, su corazón ha sido entenebrecido. Es decir, no le alumbra la luz de la verdad y está viviendo engañado en las tinieblas de sus propios descubrimientos, asumiéndolos como verdaderos. La cuarta, adoración a las cosas creadas. Dice el verso 22, el 23 y el 25 que voy a leer: profesando ser sabios se hicieron necios. Dice el 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y dice el verso 25, ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Es decir, en vez de dar gracias a Dios y darle el puesto que merece, se creyeron muy sabios y han dado explicaciones del universo mediante gloria a las cosas creadas antes que al Creador. Es así que el hombre se ha encumbrado como Dios. Y en las esferas religiosas se ha cambiado a Dios por teorías inimaginables, dando crédito a seres supuestamente extraterrestres y adorando a hombres y a seres espirituales considerados más evolucionados, dando culto a estas cosas antes que a Dios. Por tanto, hemos pasado a ser idólatras y hemos usurpado la gloria de Dios. Noten que si la ciencia tomara en cuenta a Dios, no solo que descubriría lo insondable del poder de Dios, sino que inevitablemente llegaría a tener un amor honroso a su Creador, que proveería el camino a una vida con valores altamente equitativos y llevaderos. Pues, hasta aquí las causas. ¿Cuáles son las consecuencias?
Dice el verso 24 que las consecuencias empezamos con la inmundicia y la concupiscencia. Por tanto, Dios los entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre sí. Al no aceptar a Dios, hemos dado rienda suelta a las pasiones desordenadas, viviendo conforme a nuestros propios razonamientos y caprichos de una manera depravada. Se ha dado rienda suelta a la concupiscencia de los corazones, es decir, a vivir solamente para cumplir nuestros propios malos deseos. Esto está llevando al ser humano a ser hedonista y ególatra, consecuencia que estamos cosechando. Otra de las cosas es, de consecuencias, las desviaciones sexuales. El verso 26 y la primera parte del 27 dice: por esta causa, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra naturaleza. De la misma manera, también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas, hombres con hombres, cometiendo actos vergonzosos. ¿Les suena a nuestro tiempo? Claro que sí, pero esto fue escrito más de 2000 años. El vivir alejados de Dios, dando rienda suelta a nuestras concupiscencias o nuestros malos deseos, ha acarreado desviaciones sexuales, tanto en hombres como en mujeres. Por ello, ahora ya consideramos natural y hasta nos están imponiendo legalmente toda una agenda de degeneración sexual. En la actualidad, la homosexualidad, el lesbianismo, el transexualismo, etcétera, etcétera, como lo pregonan los LGBTI+, y todos los que hayan, no solamente es tolerado, sino que se está imponiendo por ley y hasta es aplaudido. Otra de las consecuencias son las enfermedades. Dice el verso 27 en su segunda parte: y recibiendo en sí mismos la retribución que corresponde a su extravío. El vivir en esta forma ha acarreado múltiples enfermedades, la retribución, sobre todo las venéreas, muchas de ellas fatales para la vida y la sociedad. En la actualidad, por ejemplo, seguimos luchando y sufriendo del SIDA, que es la contaminación por el VIH, este virus, y que aún no se halla cura. Y por supuesto la pandemia actual que nos agobia, el famoso COVID-19. Se ha denunciado que esta pandemia ha sido creada para desocuparse de lo que se considera una carga para los que quieren una sociedad con mejor vida. Pues los destinados a sufrir la muerte con este tipo de virus son los ancianos y los que tengan enfermedades catastróficas y crónicas. En definitiva, los que son una carga a los círculos de poder. También la consecuencia es tener una mente reprobada. Dice el verso 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Así es que ahora es común ver en la esfera humana que cada descubrimiento se le ocupa más para la guerra y la destrucción de la humanidad que para su adelanto y desarrollo. Esto demuestra que si bien presumen que lo hacen para la humanidad, lo único que logran es deteriorarla hasta límites insospechados, como los que estamos viviendo. La vida del ser humano ahora tiene precio. Así que el sicariato ya es una profesión, y la delincuencia, la corrupción, la depravación moral, que ante la gente es vista como inmoral, en las esferas de poder van en aumento y tolerancia. La venganza, las pasiones sexuales, los chismes, las truanerías, etc., son ahora vistas y llevadas aún a la pantalla con buen ranking y se presentan como atractivos a los televidentes. ¿Qué clase de moralidad de vida estamos enseñando a nuestras generaciones que vienen? Otra, conductas impías. Dice el verso 29 hasta el 31.
Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están repletos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malas intenciones. Son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. El apóstol Pablo da una lista de la conducta de los seres humanos con mente reprobada. Y es grande, ¿verdad? Perversos, ávaros, malvados, envidiosos, homicidas, contenciosos, engañadores, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. ¿Les suena la vida de nuestro tiempo? Parece que sí, la estamos viviendo como consecuencia de haber abandonado a Dios y la complacencia al mal. Dice el verso 32, a pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. ¿Se ha dado cuenta que cada vez vemos con más estupor que en las esferas de poder y en las esferas medias hacia abajo se nos está incitando a practicar conductas con antivalores? Es más, no solo incitan a practicarlas, sino que se complacen con los que hacen tales cosas. Por ejemplo, como el padre que aplaude e incentiva a sus hijos cuando dicen malas palabras o actúan con soberbia y prepotencia. Sin lugar a dudas, estamos viviendo tiempo de antivalores por valores. ¿Cuál es el veredicto? Con estas pruebas, el ser humano no tiene forma de excusarse, por tanto es culpable. ¿Cuál es su pena? Dice el verso 18 en su primera parte, la ira de Dios. Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Por supuesto, el regalo de Dios es vida eterna. ¿Cuál es la salida? Usted estará diciendo, pero usted nos está diciendo todo lo malo. ¿Y ahora cómo vamos a tener una salida? Sí hay una salida. Los versos 16 y 17 dicen, la única manera de limpiarnos y liberarnos de este mal y de alguna manera dejar un mundo mejor para nuestros hijos es oyendo y creyendo en el Evangelio de Cristo, como lo expresa aquí la Escritura. El verso 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. O como en Romanos 6:23 en su segunda parte, el regalo de Dios es vida eterna. Dios a través de Jesucristo anhela recuperar al ser humano y brindarle mejor vida, tanto ahora como en la vida después de la muerte. Él nos ofrece hacernos nuevas criaturas si venimos a Él. Dice que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 de Corintios 5:17. También nos dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si honran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Por ello, no debemos avergonzarnos de llevar el Evangelio de Cristo, por el contrario, asumir con fe su poder y su gloria salvadora. Si usted es creyente, pero ha estado viviendo una vida de desobediencia, es hora de arrepentirse y renovar su vida. Las Escrituras dicen, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. 1 de Juan 1:9. Si no es creyente, debe venir a Cristo, recibirlo como su Señor y su Salvador, dejar de ser religioso y aceptar por fe lo que Dios le ofrece en Cristo. Nos preguntamos, ¿por qué con tanta tecnología el mundo está en un caos? Y la respuesta es clara. El ser humano con su abandono a Dios está arrastrando a este planeta, a este caos que nos agobia.
Ahora, usted dice, entonces Dios nos está castigando. No, simplemente nos ha abandonado a nuestras propias decisiones de vida sin Él. Es nuestro libre albedrío. Y por supuesto estamos cosechando las consecuencias. Él nos está moviendo a que regresemos y nos espera con los brazos abiertos. Por tanto, nos urge como creyentes asumir nuestra responsabilidad de obediencia a Dios, caminar bajo su dirección y anunciar el Evangelio de Cristo, el Evangelio Salvador. Por supuesto, hay muchos que están anunciando evangelios denominacionales. Eso es lo que el enemigo quiere que hagamos para incentivarnos a una lucha fratricida. Pero, si predicamos el verdadero evangelio, entonces sí estaremos luchando de una manera efectiva para empujar a cambios en la sociedad, iniciando por nuestro hogar, familia, barrio y por supuesto para toda la nación. Oremos. Dios, le doy gracias por su palabra. Ella nos abre el panorama, a pesar de que usted ya la mostró miles de años atrás. Es como que lo estuviéramos viviendo, porque para usted el tiempo es un presente constante. Ahora, Padre, enséñanos a que podamos reflexionar, despojarnos de esos conceptos que nos están vendiendo en el sistema para hacerlos suyos y salvar a la humanidad. Y usted ahora, amigo, amiga mía que nos está escuchando, es necesario que usted venga y reciba a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Usted puede ser cambiado, cambiada, transformado, transformada por el poder de Jesucristo. Solo debe recibirlo. Y usted que es creyente, junto conmigo, debemos regresar al génesis del Evangelio para llevar esto a feliz término. Por lo tanto, tomemos en cuenta todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a ustedes. Nos veremos pronto. Que el Señor les bendiga.